Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Una vez aprobado el reglamento del Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados, se ratificó que el Consejo Nacional Electoral no implementará el sistema de conteo rápido para las elecciones generales del 2021. Esto mientras el pasado 31 de octubre también se presentó el monto optimizado para el proceso, fijándolo en $83,5 millones. Ese valor supone una reducción del 21% en relación con el presupuesto aprobado el 27 de agosto por el CNE, que bordeaba los $114 millones. Finanzas pidió sensibilidad ante la crisis económica a causa de la pandemia del COVID-19. 8:11, avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal. Yo saludo en vivo y en directo a nuestros estudios a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, que nos acompaña esta mañana. Presidenta, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí en forma presencial, pese a que usted tuvo una sesión del Pleno del CNE hasta altas horas de la madrugada. Valoro la presencia suya en nuestros estudios. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente hay una nueva cifra del presupuesto. Ayer se debatió esta cifra que llega si no me equivoco, a los $91 millones. 114 que decían inicialmente, 83 que les dijo el Ministerio de Economía y ahora son 91. ¿Qué se va a recortar, en qué se va a tratar de optimizar para que dé esta cifra de $91 millones y qué posibilidad hay de que estos $91 millones sí les entregue el Ministerio de Finanzas? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Sí, efectivamente, tuvimos una jornada intensa el día de ayer con temas fundamentales para el país y para el proceso electoral también. Entre los más importantes, la aprobación del presupuesto, la optimización del presupuesto, que en un principio fue aprobado en 114 millones, pero como resultado de las mesas de trabajo con finanzas, pudimos optimizar la cantidad de $23.256.541. Esa es la buena noticia para el país, porque consideramos que los recursos siempre deben tener como premisa invertir en la salud y en la vida de los ecuatorianos, obviamente sin poner en riesgo la calidad del proceso electoral. Con este presupuesto de 91 millones que ahora fue aprobado, aspiramos y está planificado cumplir con todas las actividades planificadas y de esa manera llegar con éxito al desarrollo de las elecciones del 2021. La certeza que tenemos de la fluidez de los recursos, ya hemos acordado con finanzas de que debemos aprobar, ellos deberían aprobar una planificación plurianual con cual se garantiza que para este año tendremos un flujo de recursos que deben ser invertidos. Estamos cerrando año fiscal, eso también nos complica un poco. Sin embargo, todos los procesos de contratación deben de tener ya la certificación presupuestaria para iniciar todo lo que significa contratación de personal y procesos. Y para el siguiente año nos tocaría solamente pagar los saldos pendientes de los compromisos adquiridos y algunas contrataciones pequeñas que se podrá hacer durante el mes de enero y abril, que sería si en caso de darse la segunda vuelta. Los rubros más importantes que fueron optimizados fue el que se destaca más son en el monto de aproximadamente $16 millones, que corresponde a la reducción de 2 escalas salariales que se hizo a los sueldos de los funcionarios electorales. En ese sentido, ese es el aporte más grande. Luego vienen aportes como, por ejemplo, yo lo llamo aportes porque es también una voluntad política, de $2 millones aproximadamente por parte de la Policía Nacional, que tuvo otro monto planificado, si no me equivoco, alrededor de 4,5 millones, casi $5 millones, de cual se hace la reducción de $2 millones. Asimismo, dentro de la integración del paquete electoral, alrededor de 1.400.000, casi 1.500.000 que han sido optimizados, y $4 millones, $4.200.000 aproximadamente por parte de todos los servicios que nos da CNT, que es una empresa pública que hizo el esfuerzo también de revisar sus proformas iniciales y de esa manera contribuir al país y al desarrollo del proceso electoral. Le voy a pedir que se ponga los audífonos que están debidamente conectados, Presidenta, para que escuche la pregunta que tiene a continuación Alexis Moncayo sobre el proceso electoral. Alexis, la Presidenta está lista. ¿Cómo le va, Presidenta? Muy buenos días, un gusto saludarle. ¿Ha tenido quizás ya la oportunidad de conversar con el nuevo ministro de Finanzas, con el economista Mauricio Pozo,
precisamente para eso, para garantizar que estén disponibles los recursos que ustedes requieren y necesitan para el normal desarrollo y organización de las elecciones. Efectivamente, nuestra conversación ha sido permanente desde el día que él se posesionó, total apertura. Nosotros reconocemos esa voluntad política de trabajar. Precisamente el día de ayer, horas antes de entrar al pleno para revisar el presupuesto, tuvimos una conversación. Hoy nosotros remitiremos este presupuesto aprobado e inmediatamente se ha comprometido a dar las autorizaciones de lo que todavía falta por aprobar como planes plurianuales. Porque ya más allá del presupuesto que ya fue aprobado en 114 millones, el Ministerio de Finanzas ha realizado los desembolsos para dar los anticipos para la impresión de papeletas y documentos electorales con el IGM y la contratación de personal que ya se ha incorporado en las diferentes áreas para preparar este proceso electoral y así como para la adquisición de algunos servicios dentro de CNT que ya hay, el día de ayer ya se empezó con los procesos de contratación. Presidenta, sobre el tema de los recursos, yo quisiera también consultarle qué va a pasar con el asunto de la bioseguridad. Ustedes han realizado recorridos por los centros que van a ser, donde se van a instalar las juntas receptoras del voto, que son centros electorales a donde la gente va a tener que acudir. ¿Están en buenas condiciones? ¿Quién va a dotar de los implementos de bioseguridad? Sí, dentro del presupuesto aprobado se contempla alrededor de $2 millones que se ha designado para tener los kits de bioseguridad para garantizar y cuidar la salud de los miembros de las juntas receptoras del voto, pero también tenemos otros avances y tendremos que concretar ya en su momento, hemos avanzado en mesas de trabajo con el Ministerio de Salud, con el COE Nacional, con el ECU 911, para garantizar de que todos los protocolos que determinan las autoridades sanitarias se cumplan de forma estricta, de que se cumpla con el distanciamiento, con el llevar la mascarilla puesta el día de las elecciones, recomendaciones pequeñas pero importantes, como por ejemplo que en la medida de ser posible los ciudadanos lleven su propio esferográfico para el día de las votaciones, los biombos que son los que cubren para garantizar el secreto del voto, son ahora de plástico, lo cual nos da la posibilidad de desinfectar permanentemente durante el proceso electoral. Medidas como estas los estamos tomando. También habrá una responsabilidad compartida de los municipios y de la Intendencia de Policía en el control por fuera de los recintos electorales, que nosotros no tenemos competencia, pero que siempre hay ferias, hay ventas y que al ser una fiesta democrática la gente se aglomera. Entonces el control de esas áreas por fuera de los recintos le corresponde y tienen competencias las otras autoridades que acabo de mencionar. De la misma manera, nosotros dentro de la planificación tenemos la presencia de asistentes sanitarios, que los llamamos, que nos ayudarán a controlar que en las filas se guarde el debido distanciamiento, porque por más que hacen esfuerzo las autoridades, vemos que muchas veces la gente no cumple, pero siempre es bueno poner un poco de control en eso y con eso cumpliremos nosotros. Esperamos también en un pronunciamiento oficial en conjunto con el Ministerio de Salud, lo provocaremos luego de todos estos trabajos que hemos hecho, mesas técnicas, para que la ciudadanía mire que todas las autoridades estamos comprometidas en garantizar de que este proceso electoral, si bien estamos en medio de una pandemia, hacemos los esfuerzos para garantizar de que no se provoque como no se provoque contagios masivos con el pretexto de las elecciones. Buscamos todo lo contrario, pero en todo caso una buena parte, la gran responsabilidad que tenemos es cada uno de los ecuatorianos de cumplir con estas medidas que dictan las autoridades. Pero la mayoría de estos recintos electorales generalmente son instituciones educativas que en todo este tiempo han estado cerradas. ¿Están verificando si están en condiciones de recibir a los electores? Porque siempre se necesitan los baños, lugares donde lavarse las manos, etcétera, etcétera. Sí, las delegaciones provinciales en los recorridos que yo he podido hacer en algunas provincias ya están trabajando en coordinación con las prefecturas, con los municipios, y eso hacer público el agradecimiento de algunas alcaldías que se han comprometido, en algunas hasta firmamos convenios de cooperación que se han comprometido, por ejemplo, a hacer la limpieza de los alrededores, porque por falta
no ha habido asistencia, tenemos que adecuar todos los recintos y mirar que estén en óptimas condiciones, y por eso es que ahora necesitamos este personal que debe buscar junto a las delegaciones provinciales poner en óptimas condiciones tanto el ambiente, la sanidad de los espacios donde son los recintos electorales, como las condiciones tecnológicas, servicios de internet para el procesamiento de resultados cuando ya se dé el día de las votaciones, que la ubicación de las juntas, de las mesas de las juntas receptoras del voto cumpla con el distanciamiento respectivo. Estamos trabajando ya en esto. Presidenta, en las últimas horas también se han adoptado otro tipo de resoluciones en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, y uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de participar de algunos de los actores políticos que han anunciado en los últimos días su candidatura. ¿Qué pasa finalmente con el movimiento Justicia Social, que había anunciado la candidatura presidencial de Álvaro Noboa? Coméntenos. Sí, nosotros el día de ayer lo que procedimos es reconsiderar la resolución adoptada en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, donde determina que a modo de reparación integral de los derechos que fueron afectados por al partido Justicia Social, se debe evidenciar que en algunas provincias no se dio cumplimiento dentro del calendario electoral con los plazos que se había advertido, y lamentablemente sí se afectó el derecho de participación, porque se les negó realizar de pronto primarias o la inscripción de candidaturas, no darles asistencia técnica para que desarrollen las primarias, etcétera. Por algunas circunstancias se pudo afectar en algunas provincias el derecho de participación política. Es importante que la ciudadanía sepa que el Consejo Nacional Electoral está actuando apegado a la ley y en cumplimiento a esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, y garantizando la igualdad de condiciones para participar en este proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que el movimiento Justicia Social jamás perdió su personería jurídica. Hubo un periodo en el que por el lapso de 8 días el Consejo Nacional Electoral resolvió suspender la participación dentro del proceso electoral, pero el Tribunal Contencioso Electoral levantó esa suspensión, es decir, tuvieron todos los tiempos dentro del calendario electoral para cumplir con todos los procesos. Por eso es que el Movimiento Justicia Social tiene varias provincias de candidatos asambleístas ya en firme, porque se les dio paso, porque no había nada que les impida. Y en el caso de la candidatura del señor Álvaro Noboa, el Movimiento Justicia Social cumplió con primarias, cumplieron con la aceptación personalísima de los candidatos ganadores de primarias, y luego procedieron a presentar su renuncia. Lo que les correspondía por derecho es reemplazar por otro candidato, cumplir con el reemplazo para tener el binomio presidencial. El órgano central electoral de este movimiento seguramente cumplió con todos los procesos, por lo que al no tener impedimento de ningún tipo, faltando 5 minutos para que se cierre el sistema con los plazos que todos los movimientos cumplieron dentro del calendario electoral, se evidencia, y nosotros fuimos testigos, intentaron subir esa información de reemplazo de candidaturas, pero al acceder 5 minutos antes se quedaron en el primer paso, que es simplemente subir la información de primarias, porque tiene varias fases. Entonces, esto equivale a que no presentaron la solicitud de inscripción de candidaturas, pese a que tuvieron todo el tiempo en condiciones iguales, jamás se les afectó sus derechos, y en este momento ya tendrían la imposibilidad de presentar un binomio para que participe para las próximas elecciones. Es decir, Álvaro Noboa no va a poder participar como candidato presidencial. Lamentablemente, en estricto apego al derecho y respeto a los plazos previstos, porque tuvieron todas las condiciones y todas las facilidades, no tuvieron impedimentos, no lo hicieron en su debido momento, ahora no sería correcto habilitar nuevos plazos, pese a que nunca fueron impedidos. Entonces, en esas condiciones de estricto cumplimiento de la ley y los reglamentos, en igualdad de tratamiento y condiciones para todos los partidos políticos, no puede inscribir el Movimiento Justicia Social un binomio que no lo presentó en su debido momento. Es decir, si hubiera presentado al señor Álvaro Noboa para reemplazar al primer binomio que presentó y que no fue admitido, sí hubiera podido participar.
Por supuesto, tendríamos que haber analizado si hubo alguna situación, una dificultad en el sistema informático, en qué fase de la subida de la información quedó la pedido de solicitud de inscripción, porque así se llama este proceso de entrega de documentos para continuar si es que pudo haber sido afectado sus derechos, pero nadie afectó sus derechos, no subieron la información de los plazos previstos porque no tenían ningún impedimento. Esto equivale a que no presentaron la candidatura. Ahora, ¿esta decisión del Consejo Nacional Electoral es apelable al Tribunal Contencioso Electoral? Por supuesto, todas las resoluciones en sede administrativa que son las nuestras pueden ser apeladas ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero en estricto apego en derecho y cumpliendo con la disposición del Tribunal Contencioso Electoral, esto es lo que ha sucedido respecto al binomio del señor Álvaro Noboa, que anunció en los últimos días que podía ser candidato. Así quedaría fuera. A esta hora, cuando estamos 12 de noviembre del 2020, ¿cuántos binomios presidenciales están ya inscritos oficialmente? ¿Cuántos están calificados? ¿Cuántos están por calificarse? Sí, hasta la presente fecha tenemos 14 binomios presidenciales que ya están en firme, que ya irían a la papeleta y además ya cuando están en firme son irrenunciables esas candidaturas. Tenemos un binomio en apelación que es el binomio de Alianza UNES y vale recordar también aquí de que el día de ayer en la noche ya el Tribunal Contencioso Electoral nos notificó que el partido político Fuerza Compromiso Social mantiene su personería jurídica, por lo que ya en la papeleta, en caso de quedar en firme este binomio, que todavía no lo tenemos con certificación del TCE, tendría que ir la alianza tal cual se configuró al inicio y ya una vez Centro Democrático, Fuerza Compromiso Social, esa sería la alianza. Así es, esa sería la alianza que se tendría que registrar, pero todavía esperamos el pronunciamiento de que si se califica o no el binomio que está impugnado, apelado en el Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos por resolver el binomio de Juntos Podemos, que también ha recuperado su personería jurídica y que tiene que cumplir con los procesos tal cual determina el Contencioso Electoral. Y un inadmitido que es Libertad es Pueblo. Entonces, hasta ahí están las candidaturas que el Consejo Nacional Electoral ha procesado hasta la presente fecha. Ahora, esta respuesta que están esperando del Tribunal Contencioso Electoral, ¿hasta cuándo tienen previsto hacerlo? Porque esto de una u otra forma como que les dificulta tener un número total de binomios para que puedan proceder con la impresión de las papeletas. Sí, ellos tienen 15 días plazo para resolver una vez que admiten a trámite el recurso que se interpone ante esta instancia. En este momento no le podría decir cuál es la fecha máxima hasta cuándo tiene que pronunciarse, pero me parece que ya estamos cerca, a pocos días de que se cumpla ese plazo. No necesariamente tienen que esperar el último día, en algunas cosas se han dado unos días antes y realmente nosotros esperamos que la resolución de todos los recursos interpuestos en el TCE sean ágiles, sean oportunos, porque si no nos traería complicaciones para disponer al Instituto Geográfico Militar imprima las papeletas en cuanto no tengamos las candidaturas en firme completas de las provincias, de los binomios parlamentarios andinos, asambleístas nacionales. Eso a nosotros sí nos preocupa de sobremanera, pero nosotros confiamos que los jueces actuarán con responsabilidad del país y serán conscientes de que es importante resolver en el menor tiempo posible. En estas elecciones habrá novedades también, Presidenta. Ustedes tienen, no sé si la obligación, no sé si llamarlo así, usted me va a corregir, si está ya como disposición dentro de la normativa electoral, pero tienen que llevar adelante y organizar un debate entre los candidatos a la presidencia. ¿Cómo se va a llevar adelante este proceso? Que me parece es inédito desde 1984, creo que la última vez que vivió el país algo parecido, entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja. ¿Se va a hacer en primera vuelta? ¿Se va a hacer en segunda vuelta? ¿Cómo se va a organizar? ¿Los candidatos estarán obligados a asistir al debate? ¿Van a estar, en caso de ser en primera vuelta, los 14 o más candidatos presidenciales finalmente inscritos? ¿Cómo se va a llevar adelante ese proceso? Así es, ahora tenemos el mandato legal de que el Consejo Nacional Electoral lidere por lo menos un debate antes de cada proceso de elecciones. Esto es que nosotros hemos planificado un debate antes de la primera vuelta y
de haber segunda vuelta, también habrá la obligación de participar de los binomios presidenciales en los debates que programe el Consejo Nacional Electoral. Para esto, nosotros, al ser un evento inédito por primera vez y liderado por el Consejo Nacional Electoral, queremos que esta primera vez se cumpla con todas las condiciones, con la altura que se merece, con la seriedad que se merece un evento de este tipo, por lo que estamos trabajando en la construcción del reglamento, que en estos días tendremos que ya aprobar en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Las consejerías ya tienen el documento para hacer sus aportaciones, pero no lo estamos haciendo solos, estamos haciendo con el acompañamiento de expertos internacionales que nos orientan y recomiendan cómo se debería tener un reglamento y cómo se debería configurar los protocolos para que estos debates se den en igualdad de condiciones para todos los candidatos. Tomando en cuenta que son muchos binomios, hay preocupación en los expertos porque es la primera vez de pronto que pase en un país latinoamericano en el que haya tantos binomios, pero confiamos en el profesionalismo de ellos, que han organizado debates en Estados Unidos, en México, en Chile, en Argentina, y que valoramos mucho esta colaboración. En los próximos días ya informaremos en qué consiste. Tendremos un comité, se prevé tener un comité asesor para que no sea solo el Consejo Nacional Electoral, sino un acompañamiento de la sociedad civil, de los periodistas, de los gremios, etcétera. Estamos por definir y de esa manera cumplir con el debate, con la obligatoriedad de realizar debates. Es así que está planificado dentro del calendario electoral que el 17 de enero del 2021 será el debate para primera vuelta y el 21 de marzo para la segunda vuelta. El debate antes de la segunda vuelta. Antes de la segunda vuelta. Ahora, ¿dónde se van a realizar estos debates por un lado y otro? ¿Está previsto la realización también de simulacros de elecciones? Sí, nosotros en un principio trabajamos con el Ministerio de Finanzas de que por optimizar los recursos del presupuesto se nos pueda facilitar espacios donde no nos den las garantías para cumplir con las medidas de bioseguridad, con tanta gente, con tantos binomios, y sean las condiciones adecuadas para que sea un evento, aparte de tener la seriedad, la formalidad del caso, también brinde las condiciones adecuadas. Se había planificado en un principio que se lo realice en la sede de UNASUR, pero lamentablemente no por falta de voluntad política, sino por cuestiones técnicas, por compromisos adquiridos para dar uso a ese edificio para otros fines, no se pudo concretar, por lo que nosotros tendremos que buscar, contratar un espacio en el que dé las condiciones para poder organizar esos eventos. Entonces está dentro del presupuesto también considerado estos eventos que son 2 para el debate. Se nos va terminando el tiempo. No sé, ¿había alguna otra duda? Los simulacros están previstos dentro del calendario electoral. Esperamos que dentro de las fechas que no tengo en este momento se pueda dar cumplimiento. Es de obligación hacerlo y creo que es la antesala para nosotros advertir cómo se irán a desarrollar las elecciones. Ahora, el cronograma electoral se está cumpliendo. Ya se han seleccionado los integrantes de las juntas receptoras del voto. Ya se empezó con la respectiva notificación. ¿Qué pasa con el tema del sistema informático, por ejemplo? Sí, las notificaciones se harán de manera virtual a través de los correos electrónicos. El 80% de los miembros de las juntas receptoras del voto han sido seleccionados o salieron sorteados estudiantes universitarios. Pero para la zona de difícil acceso al sector rural sí se hará la notificación de forma presencial. Eso estamos ya trabajando luego del sorteo. ¿Cuál era la otra pregunta? Le decía que sobre la notificación y también sobre el sistema informático, si hay alguna decisión respecto al sistema informático, la repotenciación de los equipos que tienen, o el alquiler o la adquisición de equipos nuevos o software de seguridad, etcétera. En esta semana nosotros empezaremos ya con los procesos de contratación y adquisición de los software, de todo lo que necesitamos para repotenciar, para dar mayores garantías y mayor seguridad a la transmisión de resultados, al procesamiento de resultados. En cuanto a la adquisición de equipos, tuvimos que declarar desierto, un proceso que ya se inició, pero tendremos que cumplir con esta disposición, con recomendaciones de Contraloría, con recomendaciones de los observadores internacionales, y tendremos que buscar, si no adquirir los servidores que tanto se discutió, alquilar por los tiempos, y no queremos poner en riesgo, ya que estos
equipos no se los tiene dentro del país, sino significa importar, y los plazos de importación ya están muy cortos y en medio de la pandemia eso se complica, pero cumpliremos con todo lo planificado para que el procesamiento de resultados, la transmisión de resultados del proceso electoral sea absolutamente transparente y esté blindado de cualquier posibilidad de ataque, ya sea interno o externo. Tenemos la oportunidad de conversar con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, en esta mañana, aquí en Punto Noticias, primera emisión por Pichincha Universal. Y yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad para preguntarle algo de las intimidades del Consejo Nacional Electoral, presidenta. Yo a usted le he visto siempre como el centro de los ataques permanentes, por lo menos de dos integrantes del Pleno del Consejo Electoral. Yo quisiera preguntarle, que usted le diga al país, ¿qué tan complejo ha sido para usted llevar adelante y liderar este cuerpo colegiado en un momento tan importante de la historia de nuestro país, teniendo a dos personajes como Luis Verde Soto y Enrique Pita siendo parte del Pleno del Consejo Electoral y atacándola permanentemente, e incluso con sectores de la opinión pública que han sido parte de la plataforma de los dos consejeros, que a usted le han acusado incluso de ser hasta correísta? Entonces yo quisiera que nos cuente un poco cómo ha sido el manejo interno en la política del CNE, teniendo a estos dos consejeros, insisto, permanentemente atacándola. Bueno, yo vengo de una trayectoria organizativa donde los conflictos internos son permanentes, las discusiones, las divergencias, y uno, cuando está al frente de un grupo tan diverso, debe tener la paciencia, la serenidad y la lucidez para poder procesar aquellas divergencias. Me ha tocado desmentir, me ha tocado aclarar permanentemente de algunas posiciones que no han sido las correctas ni las adecuadas, o medias verdades, como siempre lo ha dicho. Sin embargo, de esto no ha afectado en lo personal a Diana Tamaín. Lamentablemente, estas discrepancias han afectado a la credibilidad de la institución, a la institucionalidad, y aspiro que ya en este proceso donde todos tenemos que arrimar el hombro, porque necesitamos que la democracia se fortalezca más allá de la crisis social, política, de la crisis económica que vive el país. Nos necesita nuestro país ser un cuerpo colegiado diverso, con sus propias opiniones, pero que nuestro interés común sea el de llevar adelante el proceso electoral transparente. No ha sido una situación fácil, pero yo vengo de un proceso organizativo donde esto no es nuevo, donde hay que saber llevar las cosas, y yo me conformo, más allá de las críticas y de las opiniones que se han vertido en redes sociales y en medios de comunicación, me conformo de saber de que las decisiones que se han tomado y mi accionar ha sido absolutamente transparente. Puede haber situaciones en que no se han cometido errores, porque estamos expuestos a hacerlo todo. En el momento que ha sido adecuado se ha rectificado aquello. Buscamos siempre mejorar dar respuestas positivas al país, y de esa manera responder para el cargo que fuimos electos. En este momento lo importante, lo primordial es el interés nacional de llevar elecciones transparentes. Las recomendaciones técnicas adecuadas, respetuosas, y que lo han hecho con todo el sustento técnico y jurídico, han sido procesadas. Esta no es una confrontación de mi parte de ninguna manera personal, sino más bien en defensa de la institucionalidad. Ahora tenemos que sacar adelante este proceso. ¿Y qué les dice usted? Perdón que le interrumpa, pero ¿qué les dice usted en cambio a quienes en la opinión pública también, y usted mencionaba el tema de las redes sociales, le han identificado a usted con el Partido Social Cristiano? Recordemos que circuló una fotografía suya con Pascual del Chopo, que es uno de los líderes más emblemáticos que tiene esta organización política. ¿Qué les responde a ellos? Y cómo le dice también al Ecuador, confíen en lo que haga Diana Tamaín y lo que haga este Consejo Electoral para que les va a garantizar la absoluta transparencia del proceso del 2021. Ni correísta, ni social cristiana, ni de Pachacutic, pese a que fui asambleísta por Pachacutic. Mi responsabilidad ahora como juez electoral, como autoridad electoral, es hacer cumplir la ley y la Constitución, más allá de mis gustos o mis disgustos, de mis afectos o desafectos, y la gente tiene derecho a opinar.
pero me quedo con la conciencia tranquila de que he actuado en derecho. Y ahora, ¿cómo hacemos para confiar en el Consejo Nacional Electoral? Tienen todo el derecho de pensar y opinar de la actuación de cada uno de los consejeros y en la toma de decisiones. Ahora lo que corresponde es involucrarse y ser parte de este proceso electoral. Por eso el Consejo Nacional Electoral lo que ha hecho es invitar a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los gremios, a las asociaciones de abogados, a la academia, a ser parte y controlar y ser veedores directos. Por eso es que, por ejemplo, de las auditorías que tienen derecho las organizaciones políticas de llevar adelante a todos los procesos, a todo lo que quisieran ver, auditar de nuestras decisiones, las puertas están abiertas. Lamentablemente no tuvimos la respuesta que queríamos, porque para nosotros son aliados que nos van a mirar desde cerca, y cualquier cosa que tengamos que modificar lo haremos junto a esas recomendaciones que hacen las organizaciones políticas, pero tuvimos la necesidad de hacer una segunda convocatoria a las organizaciones políticas para que conformen estos equipos de auditoría. ¿Y hasta cuándo va a ser el plazo para que conformen ya estamos ya dentro del plazo, no sé si ya se venció el plazo, no tengo claridad, parece que el día de ayer se venció el plazo para presentar nuevas, digamos, solicitudes para hacer equipo de auditores. Para que hacer las auditorías. Estamos invitando a los organismos internacionales. Después de más de 10 años, la Unión Europea estará presente con una comisión de observación, y aspiramos que esta observación no sea solo el día de las elecciones, sino antes. Además, estamos buscando todos los mecanismos, porque hay los recursos, para que una observación de expertos no sea observador, sino de acompañamiento de todo el proceso de preparación de elecciones. Estamos buscando todo eso y aspiramos que en los próximos días se pueda concretar aquello para que den garantía de que no estamos solos, con puertas cerradas, con las ventanas cerradas, haciendo las cosas y preparando un proceso electoral. Por eso la invitación abierta, y hemos tenido una respuesta favorable también. Para los observadores nacionales tenemos ya alrededor de 1.500 personas que han pedido ser parte de esta observación nacional. Que no nacional, son de organizaciones políticas. Que no deben ser de las organizaciones políticas. A estos pedidos tendremos que hacer una depuración. Sabemos que alrededor de unas 200 o 300 personas sí pertenecen a organizaciones políticas, porque lamentablemente no podrán ser no podrán ser parte de esto. Pero también nos queda la posibilidad que las organizaciones políticas tengan a sus delegados para mirar el día de las elecciones y luego el conteo de votos, y etcétera. Y ojalá podamos romper el récord que ya lo tuvimos en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas tuvimos 200,000 personas acreditadas para mirar el proceso. Ahora esperamos que ese número se supere. Entonces, la voluntad de participar y ser corresponsables de que este proceso sea transparente también viene de la sociedad civil y de las organizaciones políticas. Yo diría, más allá de pensar de que solamente decir confíen en nosotros, les invito a que sean parte de este proceso y no se queden en casa. Traten de ser parte de esto y sean observadores directos, sean involucrados directos para acompañar. Acompáñennos, no nos dejen solos a las autoridades electorales y a los funcionarios electorales a llevar adelante a las elecciones del 2021. Acompáñennos, les pedimos que sean nuestros veedores, nuestros asesores, nuestros críticos técnicos, más allá de cualquier situación política, para que juntos podamos sacar este proceso electoral de forma transparente. En el caso de los migrantes, de igual manera, me piden que le pregunte, ¿va a haber observadores, veedores en las votaciones en el exterior? ¿Qué va a pasar con ellos? Brevísimo, porque ahora sí ya se nos acaba el tiempo. Tienen todo el derecho de acreditar, si lo proceden a hacer la solicitud, se les autoriza para que puedan haber mientras más veedores tengamos, para nosotros será mucho mejor. Yo tengo unas dos últimas inquietudes rápidamente, Presidenta. Le pregunto, tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de participación de compromiso social, ¿se le va a devolver el fondo partidario, por un lado? ¿Y qué va a pasar? ¿Va a haber o no va a haber conteo rápido? Va a haber conteo rápido. El día de ayer se ha aprobado dentro del presupuesto para cumplir con esta misión. Tendremos que tener un reglamento estricto para que este conteo rápido, en el caso de
que haber un empate técnico donde la diferencia es mínima. Hay que tener cuidado de que eso no pueda causar más incertidumbre, sino el conteo rápido es para buscar certeza y tendremos que cumplir de forma estricta, y esperamos que la metodología de cálculo del muestreo estadístico que se necesita para este conteo rápido podamos tener un aval, ojalá internacional o nacional también de parte de la academia, para que tenga la seriedad y el compromiso que queremos hacer nosotros, que es parte de la transparencia. ¿Quién lo va a realizar? Nosotros lo haremos como Consejo Nacional Electoral. Respecto al fondo partidario para Fuerza Compromiso Social, tendremos que revisar qué dicen los informes técnicos jurídicos, si le corresponde legalmente y si ha cumplido con todos los requisitos para acceder al fondo partidario, tendrá derecho, sin duda alguna, pero si no cumple con los requisitos también tendremos que actuar en derecho. Muchísimas gracias. No sé si ya damos por terminada. Ya. Si no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias a Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Gracias por venir. Se ha convertido, le contaba yo, off the record, en la primera funcionaria, la primera invitada que hemos tenido en vivo y en directo, de forma presencial. Hemos estado haciendo todas estas transmisiones vía telemática debido a la pandemia. Así es que le agradecemos por esa deferencia. Muchas gracias a ustedes también. Buen día a todos. Punto Noticias, el mundo de la información.